Yo creo que la moción de censura ha servido para bastantes cosas. La primera, para mostrar que hay una alternativa. Esto es muy importante. Teníamos una mayoría absoluta del Partido Popular, luego hubo 2 procesos electorales y siguió el Partido Popular. Y por lo tanto, manifestar ante la población, que no necesariamente hila tan fino como los analistas políticos, que había una alternativa y que era perfectamente posible plantear un sendero distinto al Partido Popular y sus políticas. En segundo lugar, para revertir algunas de las políticas del Partido Popular. Desgraciadamente no han sido las que nos hubieran gustado. De hecho, esta convocatoria tan rápida, con tanta celeridad de elecciones, lo que ha producido al final es que haya muchas leyes que se estaban revirtiendo y que todavía no se han podido completar. El ejemplo es la ley Mordaza. Por eso nosotros no éramos partidarios de que la convocatoria de elecciones anticipadas fuera tan rápida. Podría haber sido más tarde, podría haber sido en otoño. Haber sido iba a ser, porque sin presupuestos es difícil mantener un gobierno, pero había muchas otras cosas que se podían ir haciendo y podríamos haber estado un mes acelerando los plazos para terminar esas queda leyes. un pequeño plazo. Quedan 2 semanas. Quedan 2 semanas, se disuelve el 5 de marzo y no es tiempo suficiente para la inmensa mayoría de las leyes. Alguna puede que dé tiempo, pero estamos hablando de un conjunto de más de 200 leyes pendientes, ahora mismo en proceso de tramitación, en diferentes estadios, algunos de los cuales le faltan 2, 3, 4 semanas, como el caso de la ley Mordaza. Entonces es improbable que se pueda concluir en tiempo y forma. El Partido Socialista ha puesto esta fecha por interés táctico, partidista, más que por este análisis y diagnóstico que hubiera sido razonable que lo hubiera contemplado. Existe una novedad cualitativa, que es la irrupción de un partido nuevo que se llama Vox, que representa la extrema derecha más reaccionaria de este país. Pero no era inexistente antes, estaba inserto en las propias estructuras tradicionales del Partido Popular y de otros partidos como también Ciudadanos. Por lo tanto, lo que tenemos no es una novedad cuantitativa. Podríamos decir que el país no se ha hecho más de derechas. Lo que ha sucedido es que hay una derecha hipermovilizada, hiperradicalizada, que efectivamente en el otro lado, en la izquierda, encuentra cierta frustración, ¿no? Una izquierda más bien desmovilizada. Y eso da unos resultados electorales como los de Andalucía. Pero no hay un evento nuevo que haya supuesto una traslación de gente de una especie de concepción reaccionaria hacia lo progresista o progresista hacia lo reaccionario. No ha habido esos movimientos, a mi entender, y lo que sí hay pues es la recuperación y exaltación de unos valores que estaban ahí, que son los valores reaccionarios de una derecha, que concibe España pues con los valores que hemos visto realmente, ¿no? Vinculados pues a lo que había sido en nuestra historia el nacionalcatolicismo. Yo creo que hay que entender que lo que son las derechas radicalizadas y la extrema derecha en nuestro país son fenómenos nuevos, que recogen experiencias previas, en gran medida su columna vertebral es la misma que la que dio sentido al régimen franquista. Estamos hablando de valores tradicionales, reaccionarios en torno a la familia, a las tradiciones, a la concepción de España, una concepción Menéndez-pelayista, es decir, una concepción en la que España está tejida por unos determinados valores y todo lo demás es la anti-España, y por lo tanto en esa España estrecha solo cabe esa interpretación. Eso es lo mismo, pero tenemos fenómenos nuevos porque estamos hablando del año 2019, estamos hablando de un momento de la globalización que está generando una serie de perdedores en las clases populares, estamos hablando de unos fenómenos que son distintos, y por lo tanto yo creo que sería equívoco pensar que en el fondo hablamos de la misma experiencia que en los años 30 del siglo pasado. Es un fenómeno nuevo que tiene raíces comunes, pero es nuevo. Y desde luego hay que abordarlo de una forma no sobreactuada. Es decir, no creo que sea conveniente ni exagerar ni banalizarlo. Hay que atenderlo en su justa medida. Y sobre todo porque el éxito de una sociedad democrática y pacífica va a venir por lo que haga bien la izquierda, no por lo que haga mal la derecha, y por eso yo creo que la reflexión sobre por qué crece el fascismo es la reflexión sobre qué hace mal la izquierda para no ganar lo suficiente de poder para transformar la sociedad. Uno de los elementos centrales es la presencia en los barrios, es decir, la construcción de tejido social. Esto siempre fue una clave para el movimiento obrero y lo tiene que seguir siendo a día de hoy. Es el mejor antídoto, la mejor vacuna frente al discurso del odio
que trata de enfrentar al pobre con el de abajo. Eso es importante porque significa darle mucho peso a las plataformas de vecinos, asociaciones de todo tipo, sociales, lugares donde se socializa la gente, que son lugares donde se hace política y donde se habla de los problemas cotidianos y de los problemas abstractos. Y ahí tiene que estar la izquierda difundiendo su mensaje y dejando claro cuál es su propuesta y enriqueciéndose de esas otras propuestas. Esa es la mejor forma de generar un antídoto frente a esa derecha. Y después que la propia propuesta esté bien articulada. Es decir, la propuesta que nosotros articulamos en Izquierda Unida no es hablar solo de lo social e ignorar lo nacional, ¿no? España tiene un problema de concepto territorial, de concepto nacional, hay que resolverlo, y yo creo que existe España y que España debería incorporar a Cataluña, pero tiene que ser una España distinta a la que está ofreciendo ahora mismo la derecha o incluso cierta izquierda. Tiene que ser una España plural, diversa, que respete las identidades nacionales y que al mismo tiempo dé respuesta a las necesidades de las clases populares. Esa doble articulación en la que es fundamental para acercarse a la gente, porque si el debate es lo nacional tampoco podemos rehuirlo. Lo que nosotros hemos establecido es una línea estratégica que es la unidad, al entender que frente a los retos que hemos planteado, algunos de los cuales ya hemos comentado, el reto social, el reto ecológico, el reto territorial, frente a esos retos es clave que la izquierda esté unida en torno a un proyecto común, que no tiene que ser un proyecto totalizador, no tiene que ser un proyecto en el que todo el mundo esté absolutamente de acuerdo en el 100%, sino una especie de mimbres comunes con los que construir futuro. A partir de ahí, uno tiene que ir descendiendo en diferentes espacios y ver las singularidades que hay en los territorios, ¿no? No es lo mismo Castilla y León que Andalucía, que Valencia, que Madrid. Sus orografías, sus territorios, sus culturas, sus tradiciones, sus inercias son distintas. Y por lo tanto también sus organizaciones lo son. Nosotros lo que hicimos en Izquierda Unida es pactar con Podemos un acuerdo marco que apuntaba a la necesidad de la unidad, pero habría margen suficiente para alternativas distintas porque no fuera posible en ese momento o porque incluso en algún punto pudiera ser inconveniente. No pasa nada, eso se normaliza que no hay confluencia en ese punto o que no hay confluencia con ese actor y la hay con otros, y continúas y en el camino seguro que nos seguiremos encontrando, porque yo creo firmemente que estamos abocados a construir un espacio conjunto. Hay 8.000 municipios en nuestro país. Hay lugares donde gente de Podemos ha puesto querellas a gente de Izquierda Unida, donde hay peleas intestinas de diferente naturaleza en pueblos de 100 habitantes incluso. No puedes forzar lo que no va a ser útil, y por lo tanto lo que tienes que ser es suficientemente flexible dentro de un proceso pedagógico en beneficio de la unidad, porque para nosotros la unidad es muy importante y además lo es en términos estratégicos, no para conseguir más o menos concejales, lo es por términos estratégicos, pero a veces esa unidad requiere unos ritmos más lentos en unos sitios que en otros. Somos conscientes de que nuestro espacio está sufriendo mucho en los últimos 2 años, sobre todo a consecuencia de lo que es la crisis del modelo territorial, que está polarizando, y eso está dejando pues sin espacio a determinadas posiciones que yo creo que son más sensatas y más razonables, como la nuestra, que pide diálogo. Pero no obstante, la realidad de Izquierda Unida histórica no es comparable con la actual, porque nosotros vivimos momentos muy difíciles bajo el bipartidismo, pero solo había 2 grandes partidos y nosotros éramos los terceros. Ahora estamos en un escenario de enorme volatilidad, donde hay muchos partidos, donde hay mucha competencia electoral y donde evidentemente creo que todo ha cambiado. No creo que la gente que vote ahora a Unidos Podemos sea la que votaba antes Izquierda Unida. Creo que tiene parámetros totalmente distintos. En estas elecciones va a votar gente que va a votar por primera vez, que nació en el año 2000, a la que el 15M le parece viejo, porque tenían 11 años cuando sucedió el 15M. Esa gente que va a votar nueva no viene en su comportamiento electoral motivado por lo que se votaba en los años 90. Estamos ante fenómenos nuevos que nosotros tenemos que ser capaces de abordar, y yo creo que somos capaces, si queremos y si acertamos, seremos capaces de recuperar terreno electoral. Lo cierto es que el modelo productivo en nuestro país ha cambiado también, y eso hace que la huelga como instrumento siga siendo muy potente, pero tenga una incidencia diferente de la que tenía en los años 80. Los sindicatos están
adaptándose a estos nuevos tiempos en los que tu lugar de sociabilidad ya no es tanto el centro de trabajo como más el barrio, en la que la precariedad es enorme, donde es difícil que la gente se sindique porque las regulaciones laborales de las reformas últimas han deteriorado mucho la capacidad de los sindicatos. Bueno, ciertamente estamos en una especie de proceso en transformación en el que la huelga es un instrumento insuficiente. Necesario que cuando se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en procesos sectoriales o empresas concretas, como puede ser Alcoa, o como puede ser Vodafone, o como puede ser otras empresas que en los últimos años, Coca-Cola en Lucha, han tenido éxitos parciales o totales, evidentemente una huelga general son palabras mayores, porque implica pues un ejercicio que requiere un análisis más completo. ¿Le corresponde a los sindicatos hacer ese análisis? No sé en qué fase lo están haciendo, pero creo que en cualquier caso no hay que pretender que sea la panacea. Hay que saber que hay otros instrumentos que son muy movilizadores, desde el feminismo hasta, por ejemplo, el 8 de marzo, que también era una huelga general feminista. Tuvo sobre todo una incidencia, digamos, en determinados sectores y no en otros. Sectores como educación, servicios, pueden haber sido exitosos esa huelga feminista, pero sectores como el industrial, que está fundamentalmente masculinizado, pues el efecto es mucho menor. La movilización, en cambio, que va más allá de lo que es el ámbito laboral, que alcanzaba también a jubilados, jubiladas, a estudiantes, a parados, desempleadas, fue espectacular. Fue probablemente de las manifestaciones más masivas que se han visto en la historia reciente de nuestro país y refleja muy bien un motor de cambio, el feminismo, refleja muy bien una demanda de avance de nuestra sociedad y refleja muy bien también que hay mucha gente que está buscando un país distinto. Hay que ver cómo se articula eso también electoralmente, porque si solo queda en ello, pues creo que muchas de esas transformaciones pues no van a poder completarse. No obstante, la solución está en lo que decía antes. Este tipo de plataformas como las que nos hemos reunido hoy son capaces de llegar a lugares donde no llega el telediario, donde no llegan las organizaciones políticas. Son lugares conectados de forma directa con la preocupación de la gente, y es ahí donde hay que hacer la pedagogía. Probablemente estas plataformas se hacen mucho más que muchas organizaciones de izquierdas en el ejercicio de defensa de la sanidad pública y de, sobre todo, esa pedagogía necesaria. A veces hay conflictos de interés en los medios de comunicación que hacen que no haya interés en informar de este tipo de movilizaciones. El caso de Burgos es un ejemplo donde precisamente propietarios de un hospital, interesados en ese hospital, son también propietarios de medios de comunicación. Por lo tanto, ahí suceden conflictos de interés que hacen pues que explican en cierta medida la paradoja de que grandes movilizaciones no tengan la misma cuota mediática que puedan tener pequeñas movilizaciones de otra naturaleza. Evidentemente eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que la sanidad hemos conseguido que sea una victoria del conjunto de la gente, o de la inmensa mayoría de la gente, independientemente de a quién votan. Y eso es algo que todavía hay que hacer la pedagogía. Hay mucha gente que se moviliza para defender la sanidad, pero luego, por los motivos que sean, votan al Partido Popular o a Ciudadanos. Es posible que eso tenga que ver con pues diferentes perspectivas, ¿no? Puede votar a PP y a Ciudadanos por razones morales vinculadas con la religión o con su concepción de país, y sin embargo querer defender la sanidad. Como el voto no se hace compartimentado, sino que se hace en modo pack, pues evidentemente nosotros tenemos que hacer una pedagogía muy importante para explicar que efectivamente la sanidad no se está privatizando y deteriorando por arte de magia, sino que hay unos responsables que tienen nombres y apellidos, que están en determinados partidos, PP, Ciudadanos, etcétera, y que evidentemente sería una forma de ayudar a la sanidad pública no votar a los partidos que apoyan la privatización parcial. Esto parece sencillo de entender para quien está más politizado, pero cuando uno desciende al terreno concreto no es tan fácil de entenderlo.